Ahí está. Entonces, la lengua madre del hebreo como tal sería, así como para el español es el latín, para el hebreo es el caldeo. El caldeo es la variante sureña de la lengua acadia. El caldeo pues, se hablaba en Ur-Kasdim, que es de donde venía Abraham, y es muy, muy, muy cerquita ya de la desembocadura del Tigris y del Éufrates en el actual Irak. Entonces, cuando ya llegó Fernando, Shalom. Y también existe el simbólico, ¿no? Pero no sé si va más enfocado a la cábala, esta parte esotérica del judaísmo. Sí, te refieres a estos, ¿no? Como por ejemplo la Aleph, Ajá. La Gimel, la Hei, que es justamente ¿cómo se dice? La ventilación, la Tav. Sí, ese es el paleohebreo, que es justamente la adaptación del alfabeto fenicio para la escritura del hebreo antes del siglo V, y a su vez la escritura fenicia es ¿cómo se dice esto? La simplificación de los ideogramas, ya sea, algunos son egipcios y otros son acadios o sumerios. Por ejemplo, la Aleph es estrictamente sumeria. Es la cabecita del toro. La Mem, que era esto, también es bien sumeria, es la superficie del agua. Pero, por ejemplo, la Resh viene de Rash, de cabeza, y es la cabecita que aparecen en los jeroglíficos egipcios. Entonces, lo que hacen los fenicios, de alguna manera, es decir, pues ya no, estos dibujitos ya no van a representar los objetos, sino van a representar solamente el sonido que se emana de esa palabra. Y después en el misticismo y en la cábala, lo que se hace también es rescatar, digamos, el valor simbólico que estos ideogramas tenían en la época. Entonces, por ejemplo, no sé, la cabeza de toro hace referencia al inicio, al principio de las cosas, pero al mismo tiempo también representa símbolo de autoridad o de líder, ¿no? Entonces, por eso decimos, por ejemplo, Rosh Hashanah, ¿no? Rosh Hashanah es la cabeza del año, como el inicio. Y Shana, a su vez, viene, por ejemplo, del verbo cambio, porque año con año tenemos que hacer una renovación. Luego, por ejemplo, tienes Rosh Ir, que es cabeza de la ciudad, o sea, aquí ya no es el inicio, sino es el alcalde, el gobernador, el Rosh Mishpachá, la cabeza. Incluso en español tenemos también la expresión cabeza de familia. Sí. Bueno, la misma letra Bet, que viene de una casa y está representada por el techo, la pared y el piso, porque una casa o un hogar tendría que ser un espacio de protección, un espacio con estabilidad, un espacio con límites. Entonces, esta resimbolización de muchos de los conceptos propios de la cultura hebrea, de la cultura acadia, de la cultura sumeria, se reintroducen en los textos
bíblicos y después se vuelven a reinterpretar y se vuelven a reforzar en los análisis exegéticos, en Mishnah, en Talmud y en la propia Kabbalah. Que fue como la evolución como un lenguaje escrito, ¿no? Exactamente, mediante el uso del lenguaje, porque finalmente el lenguaje es, independientemente del valor cultural, pues el lenguaje lo que caracteriza al ser humano es esta capacidad de simbolización y esta capacidad de abstracción del significado, de poder hablar en este momento de cosas que no están aquí, ni en espacio, ni en tiempo. Entonces, eso se refleja en la propia escritura. Incluso en la manera en cómo el lenguaje acomoda los sonidos para que esos sonidos te refieran a conceptos particulares con una especificidad así bien detallada. De hecho, la combinación de consonantes son lo que conocemos como raíces. Esa sería la idea general. Lo que nos permite delimitar y saber, o lo que nos permite delimitar o señalar un concepto con precisión en el tiempo, en el espacio y en la intención es el arreglo vocálico. Perfecto. Aquí dijo, yo pensé que don Fernando quería decir algo, pero creo que se lo dejó a alguien más. ¿Qué pasó, prof? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, aquí no había podido entrar, me trae como loco luego Joab con las llamadas y así. ¿Cómo van con el proyecto? Pues yo digo que bien, ahí vamos. Muy bien. Ok, entonces, Fernando, ¿cómo vamos con las letras? Ya. No pude checar la clase pasada, no sé si fue de repaso u otro. Entonces no me metí, no me he metido a ver la grabación. Ok, la clase anterior sí ya fue una clase un poquito más, ¿cómo se dice? Un poquito más compleja, porque ya empezamos a trabajar directamente con formar frases y oraciones. O sea, pasamos de la frase simple, la frase descriptiva, pero que no termina de decir algo, y terminamos con el orden de la oración simple. Entonces, ya empezamos a hacer algunos ejercicios de traducción, pero pues aprovechando que las demás chicas, que nada más entraron 3, pues no entraron, entonces, o no han entrado todavía, podemos hacer un repaso de lectoescritura, ahorita lo que estaba haciendo justo con Ulises. Entonces, aprovechando. Sí, te iba a preguntar porque estuve yo viendo unas cosas en hebreo y se me empezó a complicar un poquito ahí. Ok, a ver. Híjole, Bueno. es que estaba viendo, ¿qué fue lo que nos dejó Joab de estudiar? Espérame. Que era el segundo de Crónicas. Ajá. Es el capítulo 4, me parece. A ver, vamos a ver. Es Crónicas 3:4. 3:4, ¿no? Sí. Crónicas. Bueno, 3 en general, ¿no? Fue casi todo Segunda el 3. de Crónicas, capítulo 3, versículo 4. El primero de Crónicas, versículo 3. Capítulo. No, segunda de Crónicas. Ok. Sí, es Crónicas 2. Crónicas 2, capítulo 3, versículo 4. 4. Déjame, prendo las luces aquí. Behaulam asher al pnei haorej al pnei rojav habait amut esrim behagameat. Ay, es uno gigante.
Y el pórtico que estaba adelante tenía la longitud conforme al ancho de la casa, 20 codos y de altura 120. ¿Es ese? Ah, sí, 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 ese. sí. Y lo cubrió por dentro de oro puro y ahí se acaba. Ándale, pero bueno, fue Ah, casi bueno, todo el 3. es de la edificación del templo. Sí. Pues bueno, estaba yo viendo eso, pero me topé con dos formas aquí de... Te voy a enseñar lo que tengo. A ver, déjame abrirlo yo acá también para tenerlo. Ay, a ver si se ve. Ay, por acá. Ah, ok. Ha, ulam, asher, al, pnei, ha. Ok, ulam ahí se refiere a un hall, una sala muy, muy grande. Déjame ponerlo acá. Bueno, más que nada con la traducción, si yo le pico aquí, ahí, Y ahí te me dice. aparece la traducción, pero también me aparece, mira, le piqué después de Ha Ulam, le piqué a este que se supone que sería, espérame, a ver si se lleva. Le pico a la letra y me aparece como otra versión. Creo que esa es la versión moderna, ¿no? Ulam. A ver, Ilam. Pero ahí dice Ilam, ajá. Sí, ¿no? Y la versión hebrea es Ulam. Entonces, Hailam, aquí dice como algo como Hailam, porque es Ilam podría ser. o Heilam, Heilam. Espera. Es que hay un yod, no sé si se alcanza a ver. ¿Tiene el yod o es el...? Lama se y dijimos que era el 3. Ahora, si entro al numerito de arriba, creo que es... Ay, ya me pasé. Aquí está, mira, es que para mí es más fácil por acá. Heilam. Beja Ulam. Vamos a confirmar algo. A mí me parece que la forma Ilam es la forma aramea. Cuando trabajamos con las formas arameas, sería el uso del vocabulario en un contexto más moderno, o sea, más para acá. Divrei Yamim, si bien aunque relata la construcción del templo, la realidad es que este libro fue escrito posterior a la destrucción, o sea, fue escrito durante el exilio en Babilonia, y eso lo podemos saber por la gran cantidad de palabras en arameo que tiene. Entonces, espera, French. Una vez por ahí que diga para leer, acá está. Hebrew. Ay, pero nada más esto ahora. No, sí está. Input. Y sí, mira, me dice Strong Hebreo. Sí, estás con una referencia, con una, ¿cómo se llama eso? Sí, con la Strong. Eilam. Eilam es un lugar grande. Como O sea, es Eilam, Ulam, o sea, todo. Son sinónimos. Ok. Porque es que quiero que lo veas en la... Ahora, lo padre de esta como Biblia que encontré es que viene la derivación y te dice de qué palabra deriva. Entonces, si yo entro a este numerito. Dale en derivación. Aquí, ¿qué concepto? Hebreo, Ayil. Y Ayil es un, ¿cómo se dice? Un carnero.
Y si le das Eso en no Ayil, sé. ¿Le doy en dónde, perdón? y si le das en Ayil, A ver, espérame. Estoy en Ayil. Derivación de lo mismo que 193. Dice así. De lo mismo que 193 y le pico en 193. ujú, Aquí viene la definición. Proviene de, me imagino que es propiedad de fuerza. ujú. De aquí cualquier cosa Ah, fuerte, y ya viste que específicamente abajo jefe, también carnero, por carnero, supuesto, ajá, roble, pilastra, ujú, y súbelo, Levitan, roble, otro árbol fuerte. otro árbol fuerte, o como te decía, también es un lugar grande, un hall generalmente como un auditorio, y para poder construir ese tipo de espacios grandes, grandes, tenían justo que utilizar ese tipo de maderas. Mira, ahí entré al otro y viene de ul. Ujú. Poderoso, vigoroso, sí, ujú, que es el poder o la... Ujú. Sí, hay otra, la otra palabra también para fuerza, no es cierto. Ol solito también significa carga. Por ejemplo, algo que llevas encima. Sí, sí. Bueno, entonces, este fue el que encontré y ya andaba yo pariendo chayotes. ¿Mande, mande? Este fue el que encontré y andaba yo pariendo chayotes con las traducciones y con todo. Más por estos, hay unos símbolos que están aquí, por ejemplo, a ver si en el símbolo de abajo, aquí, Ujú. el segundo, el que Al arriba tiene 6440. Pnei. Ah, ¿te refieres a la cosita que está arriba de la NUN? Ajá, y esas cosas son las que, Ok, esos se llaman signos de cantilación. En ese caso, los signos de cantilación solamente son relevantes o solamente funcionan o son de utilidad para los hasanim. El hasan es la persona que se dedica a recitar o cantar el texto bíblico en la sinagoga. En especial ese que tienes ahí, que es como una comita hacia arriba, sí, es este, ¿no? Este. ¿dónde? No, es como una coma nada más así hacia arriba. Ajá. Así, ¿no? Así. Sí, pero si ves la traducción aquí en rojo, Ujú. se supone que se dice panim. No. Lo que pasa es que esa palabra viene de el sustantivo panim. Te explico, te explico, te explico. El hebreo va a tener todas las palabras, todas, van a tener dos formas. Los sustantivos, o sea, los nombres de las cosas, van a tener una forma que se llama forma absoluta. En la gramática, a esta forma también se le llama nominativo. Y esto te va a empezar a sonar como a tus clases de etimologías grecolatinas de la preparatoria, si el hebreo tiene casos. Entonces, la forma absoluta o nominativa de un sustantivo es cuando éste aparece de manera aislada y para poder combinarse con otras palabras, necesita forzosamente del artículo y de un conector. Entonces, por ejemplo, la forma absoluta o nominativa de la palabra en español faz, cara, es panim. Esa es la forma nominativa o absoluta. Si queremos utilizar la palabra panim para describir la faz o la cara de algo, entonces tengo que decir, por ejemplo, ha,
artículo, panim, shel, ha, mayim. ¿Te acuerdas que era mayim? No, se me olvidó. Ok. Mayim. Mayim, agua. Agua. Entonces, a panim shel hamaim, la faz de el agua, para referirnos a la superficie del agua. Sin embargo, el hebreo va a tener una forma que se llama forma constructa. Forma. ¿Quién se fue? ¿Fui yo o ustedes? No sé, es que dijo que algo de los 40 minutos. ¿De los 40 minutos? Así me dijo a mí, pero no sé. ¿Yo dije? No, me dijo el Zoom, no sé, algo de los 40 minutos. No, Ah, a mí no me avisó nada. ¿no? Ah, porque es que se supone que cuando no hay, cuando es sin, cuando es una cuenta gratuita, a los 40 minutos corta la sesión, pero la mía es de paso. Raro. Al ratito veo qué pacho ahí. Entonces, la forma constructa, o también se le va a llamar, es la declinación genitiva. ¿Qué pasa con la forma constructa o la forma genitiva? En la forma constructa o genitiva, los sustantivos se pueden combinar con otras palabras sin la necesidad de utilizar un conector. Entonces, si ustedes quieren decir la cara de las aguas, en lugar de decir apanim shel hamaim, vamos a tener la forma pnei. ¿Qué significa pnei? La palabra pnei, y te la voy a poner con un guión. ¿Por qué? Perdió la mem y ganó una e. Pnei lo vamos a traducir entonces todo juntito como la cara de algo o la faz de algo. Y entonces me evito utilizar el conector shell y entonces digo directamente pnei hamayim, cara de las aguas o la faz de las aguas, o como en este caso, pnei haorech. Pnei haorech. Frente a lo largo. ¿Mm? Pero entonces esta sería Esto es longitud. panem, pané. La forma pnei. O sea, eso que viene ahí arriba en rojo es ney. Ahí te está poniendo, eso que viene ahí en rojo, Ajá. es la palabra en singular nominativa. Paná significa ras, cara o faz. Normalmente la palabra, o también puede ser el verbo de donde se deriva cara. ¿Qué es la cara de algo? Por ejemplo, la cara de las aguas es lo que se dirige hacia ti. Uh-huh. Entonces, el verbo es paná. Es que hay muchas cosas en las que ahorita ya tengo que explicar y no quiero que se me vayan a perder. El hebreo es una lengua que todo concepto, el concepto que ustedes quieran, se origina a partir de un verbo. Esto es un punto bien fundamental porque
les exige o nos exige a los hablantes de español cambiar completamente nuestra cosmovisión del mundo. ¿Por qué? El español, al ser una lengua latina, basa todo su funcionamiento en el nombre de los objetos y a partir de los objetos verbalizamos o adjetivizamos. A partir de que la cosa existe, actuamos en función de la cosa o describimos en función de la cosa. El hebreo, el árabe, el arameo, el egipcio antiguo, todas las lenguas afroasiáticas son lenguas verbales. Todo surge a partir de una acción. Por eso decimos que en hebreo, si no eres, bueno, si no actúas, no eres. Por eso la Torah misma se debe de traducir como instrucción. No es una ley, porque no estamos enunciando cosas, sino la Torah misma es una instrucción, es una serie de pasos para que tú actúes. Entonces, la primera palabra en este como caminito sería la palabra paná. Paná literalmente significa se dirigió. Todos los verbos en hebreo siempre van a ser pasados. Entonces, paná es se dirigió. De paná, que es la acción, el acto de dirigirse hacia algo o hacia alguien, surge el sustantivo panim, porque el rostro, nuestra cara, es lo primero que se ha de dirigir hacia alguien o hacia algo. Pero la palabra panim, recuerda, está en su forma nominativa o absoluta, por lo tanto requiere forzosamente de un conector. Sin embargo, el hebreo es una lengua a la que le gusta ahorrarse palabras. Y entonces tiene un mecanismo característico en donde simplemente cambias un poquito la palabra. De hecho, todas las palabras que acaben en im, siempre su forma constructa va a ser pnei. Entonces, pnei significa la cara o la faz de algo en particular, ¿no? Como en este caso, pnei hamaim, la superficie del agua, es lo que se dirige del agua hacia ti. O pnei haorech, la cara o la faz de lo largo, la longitud. La longitud de un objeto es lo que se dirige hacia ti. ¿Sí? ¿No confundí más? Pues más o menos, pero ya iremos viendo eso, porque la verdad agarré ese texto y estaba yo haciéndome pelotas con todo porque no sabía qué era ni qué decía. Porque si te das cuenta, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hizo? Estás trabajando con una referencia. Las referencias son herramientas exegéticas. ¿Qué significa eso? Son herramientas de análisis del texto bíblico, pero que toman siempre en consideración la raíz de la palabra. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una raíz puede generar n cantidad de palabras y en español muchas veces no va a haber coincidencia entre todas las palabras que se deriven de una misma raíz. Como en este caso seguramente tú te quedas con la duda de, es que el verbo dirigirse y el concepto de superficie no tienen nada que ver. Sí, no. Porque efectivamente, en español, la superficie y el dirigirse hacia un lugar
no tiene sentido. Sin embargo, en hebreo, el concepto de superficie se origina a partir de el verbo dirigirse. Porque la faz o la cara de algo es lo que se dirige hacia ti, de este objeto. Ok. Déjame ponerte, a ver, de aquí mismo para que, porque sí tendría así como, se me fue. La cosa es que sí necesito bastante vocabulario para poder más o menos. Exactamente. El tema es que para que empieces a hacer este tipo de análisis, uno, tienes que reconocer todas las posibles formas que la raíz puede generar. Déjenme ponerles otro ejemplo. Un ejemplo que a lo mejor les va a ser más común o se les va a hacer más conocido. Es que además agarraste un concepto bien difícil. Ok, ¿cómo leeríamos este? Bueno, primero, ¿cómo leeríamos esta raíz? Las raíces, esas no se leen, se deletrean. ¿De qué raíz estamos hablando aquí? ¿Qué letras tenemos? Es K. No. Sería Bet, Dalet, Ale. Exacto. Bet, ¿por qué, Fer? Porque tenemos techo, Ok. pared, piso. Ok, me confundió la curvita. Exactamente. En el caso de la CAF, CAF está seguidito, es un cuenco, y recordemos que en este caso CAF es palma, es esto. Sí. Entonces, CAF y BET. Entonces, BET, luego Dale. Resh. Reish. Rosh es la nuca. Sí, Aleph. Ajá. Y la Dalet es una puertecita, es el dintel. Sí. Entonces, y Aleph. Ok. Aleph. Entonces tenemos Bet, Resh, Aleph. ¿Qué conceptos se pueden derivar de la raíz Bet, Resh, Aleph? Recuerden que, por un lado, las consonantes o la combinación de tres consonantes me da una idea genérica, una idea todavía no aterrizada. De hecho, eso no lo podríamos pronunciar porque no tiene vocales. Sería algo así como bru. ¿Y qué es un bru? Un bru le hace falta la vocal. La vocal me va a permitir entonces aterrizar el significado. El primer significado es la segunda palabra de la Torah, ¿cómo lo leemos? Bará. Exactamente. ¿Viste qué ocurrió? Que la primera palabra en la que puede aterrizar la raíz Bet Resh Aleph es en la forma del verbo bara. Toda raíz siempre debe de aterrizar en un verbo primero. Bara significa creó, pero no es cualquier creación, es el acto creativo solo del Eterno. Es el crear a partir de su propia voluntad, de su propio deseo, de su propio poder. Entonces, el Eterno crea, ¿no? Entonces él ejerce la potestad, y como Él es el que crea, vamos a formar la segunda palabra. Ah.
Pero ahora van a ser las vocales. Ay, no quiero puras vocales de puntitos. ¿Cómo leemos esto? Buré. Exactamente. Boré. Boré. Entonces, ahora pasamos de el acto, la acción. La acción crea, la acción misma de crear, primero crea al creador. Por eso, boré es el creador. Entonces, Baga creó de su propia voluntad. Y como él es el que creó, entonces él es el boré, el que crea. Boré. Y el resultado de que el creador haya creado algo solamente con su propia voluntad es la siguiente palabra. Vamos a ponerlo con azul. ¿Cómo lo leemos? Bereí. Ah. Es una. Bereía, eso, ¿no? Exacto. Bría. Bereía, ajá. Bría. ¿Y eso? ¿Y qué es la bría o bría? A mí me gusta más pronunciarlo directito. Bría. Bereía. Esa es la Creación, lo que creó el creador. exactamente. Entonces tenemos bría, bara, boré o bara, boré, bría. Bereía. Creó El creador, la creación. una creación, pero esta creación que él hace como creador es la creación desde su propia voluntad. Okay. Una pregunta que se hace muy a menudo es si nosotros los seres humanos, los Adam, somos Bria. La respuesta que normalmente vas a obtener, por ejemplo, en el Zohar, en la propia Mishnah, en la propia Torah es no, nosotros los seres humanos no somos Bria porque no somos resultado del proceso de creación a partir de su voluntad. Lo voy a decir, me va a caer el rayo, a lo mejor. Y somos lodo con el viento divino, ¿no? Exactamente. Nosotros no somos por eso te decía hace ratito, me va a caer el rayo porque luego esta oración que digo suena medio blasfema, pero nosotros no somos resultado del capricho. Ok. Y la luz sí, porque es Vayomer Elohim, Yehior, Vayehior. Y dijo el Eterno, haya luz, y hubo luz. La Bria se va a caracterizar por ser una creación ejercida por la palabra. Okay. Mientras que nosotros, los seres humanos, estamos formados de una combinación de Asiá. ¿Ya vieron los 5 mundos antes de la creación? No he visto eso. Ok, no me quiero meter con las clases. No, ese es spoiler. Pero sácalo, tú sácalo. Ese es spoiler. Lo que pasa es que hay diferentes niveles de creación. Bria es la primera creación, es la creación de voluntad. Luego, la segunda creación se le llama, voy a hacer el mismo análisis para que ustedes lo vean. Ahora voy a hacer
la raíz Ay, a veces cuando se pone... Ok, ¿cómo leemos esa raíz? No, así. Sí es Shane, ¿no? Sí. Perdón, qué bueno que me dijiste. ¿Ah? Sería como Yin, ahí, pero ahí no tiene sonido, ¿no? no tiene sonido. Luego Y esta sí es Shane, ¿no? sin, porque tiene el Sin. tiene el puntito a la izquierda. Ok, entonces sin y esta no tiene sonido, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, eso sería es como un... Ajá, como un... A ver, acuérdate que la Oin originalmente era un sonido cuando nos... Ajá, hacer como... Está muy difícil pronunciarlo. Todavía el primer acto de creación es fácil de pronunciar porque es un bru. Bru. Pero este es un... Ok. Vamos a ver. Bueno, analizamos el verbo. Bet, cabeza. Perdón, bet, casa, hogar. Habíamos dicho que entonces aquí tenemos protección, tenemos contención y tenemos estabilidad. Protección, contención y estabilidad. Uno de los principios básicos para iniciar algo, ¿no? Para cuando queremos ejercer o crear algo, pero crear algo porque viene bien de adentro de nosotros, como Dios crea al mundo, él tenía que estar de alguna manera protegido, contenido y estable. Hay que meterle Rosh. Era también un tema de pensamiento. Y la Aleph de cabeza. Entonces, vemos que la raíz de Bará, de creación, esa creación, aunque pareciera una creación desde la voluntad caprichosa, tiene orden, ¿no? Es como, es el orden, el caos que contiene el orden. Mientras que en la raíz Ain Sin Hei. Prof, una pregunta. ¿Ese estudio de la raíz se podría considerar como remish? Exacto. Ese es el... Exacto. Remesh significa señal. Es una pista que vienes. Y si te acuerdas, es el Peshat es lo literal, ¿no? Lo literal, ajá. El remish, la alegoría, ¿no? La alegoría, exactamente, es el segundo nivel de análisis. Y todas tienen raíz, todas las palabras tienen la raíz en eso. O nada más las que tienen, digo, olvidándose de las conjunciones, ¿no? Y otras cosas. Exactamente, sí. A los conectores siempre hay que sacarlos porque ellos no tienen raíz como tal. Todas las demás palabras, verbos, acciones, sustantivos, nombres de cosas y adjetivos, las descripciones, siempre van a estar basadas en una raíz y siempre vas a poder buscar el remesh. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, ustedes solitos, inténtenlo. Déjenme pasar rápido al baño. Me tomo mucha agua. ¿Cómo sería el verbo en pasado, la persona que hace y el concepto? Esta raíz da a entender el verbo hacer, pero este es el hacer con las manos.
es el actuar, el ensuciarse las manos. Mientras que acá recuerden que era más un tema como de yo deseo, yo quiero, lo pienso y lo hago, pero sin meter las manos. No me tardo. A ver, saquen el pasado, el hizo, el hacedor y el acto. No me tardo. Yo digo que el primero es Atza. ¿Cómo ves, Ulises? Atza. A ver, Atza. ¿cómo lo ponemos? Yo digo que sí sería Atza, ¿no? Una cosa así. El Shein con este significa tz, ¿no? Ajá. O es que no tengo no tengo mis acordeones. Yo tampoco. Ay, Pero sería ¿dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? con la G. Es que con eso con la hey pues ya es lo mismo, termina en ey, es como de él. Ah, Entonces a ver. o es de ella. Es que es las manos, es la mano. Ujú. No Sería sé, así, ¿no? la mano de él. Yo digo que sería así, Atza y Sería ¿qué dijo? El pasado, ¿no? Y el que la hace, ¿no? Sería el que la hace. ¿No que te quedaría así? igual Otse, ¿no? Atza, Otse. Yo digo, A ver, haz la otra, ¿cómo sería? Ya me perdí ahí. Otse. Sería ¿Cómo la estás escribiendo? aquí arriba en ver opciones le Ah, pones anotar. oh. Ah, está bien fea. No sé, está bien fea. Ojalá, güey. A ver, ponla. Te sigo. A ver. Ahí en Sí, dibujar tienes la primera que es sí, línea delgadita, la otra es un resaltador. a ver si me sale. Así. Así. Luego creo que es así. Así. Y así. Y la G. ¿Sí? Y entonces sería el puntito C, así, y le pongo el texto. Ajá. Creo. Otse. Hizo. Ahí. Y nos falta la última. Sería como, Muy bien, ahí ¿Qué está. tal vamos? ¿Sí? Nada más nos falta la última, estamos ahí. este Ahorita sería una pequeña corrección, pero bien, van bien. Itzaya. Sí, lo que pasa es que aquí se me están confundiendo con, entonces esta es sin. Sin, ajá. Es, nada más quítale la. Ah, Asa, Ajá, Ose. hasta, o se. sí se me olvidó la H. Ah, Por sí, eso la es de el la hey. G. La hey, sí. Que en este Ose. caso, como está en posición final, es muda. Sí, claro. Y, oye, ¿y sería femenino? ¿Estas palabras estarían en femenino? No, porque la hey es parte de la raíz. De la raíz, ajá. Ujú. Sí, en este caso, cuando la hey es parte de la raíz,
la palabra va a ser masculina. Y si te das cuenta, de hecho, en el caso del verbo, bueno, no, del adjetivo de la persona que hace, del hacedor, la vocal es una E o C. Shalom, Angélica. Y la última sería Itzaya. Así. Isaya. Bueno, en este caso, como la Ain no puede recibir el Shva. El Shva, ajá. Cuando una Aleph o una Ain ocupan el lugar de un Shva, entonces recibe una vocal A corta. Entonces se dice A, si. Así, ya. Exactamente. ¿Y estas yod son como auxiliares? La primer yod Es vocalización. Es vocalización, pero, es que no se nos puso con colorcitos. Espera. Aquí es donde ustedes lloran normalmente. Sí, más o menos. Porque luego hay cosas como que no tienen mucho sentido. Tenemos la primera raíz. A. Sí. Y luego la Hei, que era raíz, pero ahora se va a cambiar por una Yod. Así ya. Así ya también lo vamos a interpretar como creación, pero va a ser, como les decía, Con las manos. Exactamente, aquello creado con un movimiento físico. La artesanía, pues. Exactamente. Oye, Entonces, perdón, Elías, esto dime. es lo que en las traducciones como la Reina Valera, la del oso y bla, 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 llaman como el creador, como ese alfarero que toma la tierra y crea Exactamente. En ese proceso, en ese primer proceso creativo, porque estamos hablando de que el libro de Génesis 1 realmente nos está compartiendo varias creaciones. Y son varias creaciones que van evolucionando en complejidad. Pasamos de la bria, que es muy gracioso porque el hecho de que la bria esté al principio no significa que sea menos valiosa o que sea menos fructífera, porque finalmente esta primera bria nos está dando la oportunidad de crear la materia prima del siguiente proceso creativo, que es la CIA o como muy bonito, me gusta mucho ¿cómo se llama? La metáfora de la artesanía o el moldear una creación que va más allá de la voluntad misma, que va más allá de decir, haya luz y hubo luz, haya una expansión en las aguas para que después esas aguas sean separadas y arriba sean los cielos y abajo sean los mares. Dime, Ulises. Perdón, es entonces esta parte de, digo, yo he leído la Biblia, pero no la Torah, pero lo que nos decías al principio de que la Torah es la instrucción que te lleva a la acción. Exactamente. Okay. Esa es la razón por la que Torah es esto, es el as, ¿no? Obviamente, las instrucciones no empiezan sino más adelantito. La primera parte de la Torah es el relato de la creación para entender por qué ocurren las cosas que han ocurrido hasta nuestros días.
buena parte de la primera, del primer capítulo de Génesis hace referencia a los valores intrínsecos o a la naturaleza humana misma. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? Y el haber llegado a ese nivel de sofisticación tiene que ver con el haber pasado de una manera de crear a otra manera de crear a otra manera de crear. Vean, bueno, ¿todo bien hasta aquí? ¿No se me pierde? Sí, nada más que a mí No, me de hecho, recordó. Sí, no, pero adelante. no, no, de hecho sí, le agarré bastante más sentido. Ok. Ay, Bastante más sentido. Angélica, estamos viendo cómo, creo que esta clasecita ya la habías tomado tú, ¿verdad? Lo de los niveles de creación. No me acuerdo. Ah, bueno, entonces, para que recordemos otra vez. Prof, me tengo que ir porque voy a ver lo de las llamadas, pero al rato veo el video. Ok, porque te voy a explicar, ahorita voy a explicar el siguiente nivel. Qué triste que te vayas. Ay, es que es un relajo porque tengo que ver, confirmarlas y demás. Ok, perfecto. Entonces, checa Pero, el video, por favor. vale, gracias. Cualquier cosa Ah, le pregunto en el chat. sí, o mándame también mensaje privado, no hay problema. ¿Quieres que te apoye con algo de las llamadas, Fer? No, ya las tengo, nada más tengo que confirmar y que me contesten porque tengo 2 de Estados Unidos. Ah, Gracias. corre, bye. Entonces, el siguiente nivel de creación, digo, para que no perdamos el hilo, va a ser el de... Y ahorita, bueno, a mí me encanta la interpretación de esta raíz. Ok. ¿Qué raíces tenemos aquí? ¿Qué consonantes? No Las tengo la yod. consonantes. Ajá. Sí, adelante, Angélica, tú sabes. Ah, no, disculpe. ¿Cuáles son las consonantes, Angélica? Ayúdanos. Ah, yo pensé que le iba a decir el compañero. No. Justo Yot, Ajá. el Sai y Reish. Muy bien. Yod, que significa mano. Sadi, que simboliza la justicia o la rectitud. Y otra vez tenemos la Resh. La Resh de Bará, por ejemplo, la cabeza. Entonces, Yitzur, es también crear. Sin embargo, este también es crear. Pero es el siguiente nivel de creación. Estábamos hablando de primero Bará, es Dios creó. Luego Asá, Dios hizo con las manos, dio forma, ¿no? Le dio forma al barro, tomó, digamos, aunque Dios no tenía una forma física, pero Él tiene los medios para poder manipular lo creado. Entonces, una vez que Él crea con su voluntad y crea con sus manos, tenemos el siguiente nivel de creación. Y vean qué bonito porque en la raíz tenemos las 3 herramientas de la... Aquí me voy a adelantar. Y... ok, perdón, es que apenas vi el chatcito.
Ando en todo, ando en todo. Entonces, a ver, Ulises, vamos a tratar de leer ya con la guía que tienes arriba de crear, pero este nuevo tipo de creación a partir de Yod, de Tzadi y de Resh. Ay, se le fue el internet. Ahí está. Ok, entonces, ¿cómo leerías esta? Ulises. Ya. Yetzirah. Muy bien. ¿Ya viste que... ¿Mandé? Sería así como, es que la yod ya suena como Y, ¿no? Sería Exactamente. Yetzirah. Exacto. Yetzirah. Déjame marcarte las que no son raíces. Ahí está, Yetzirah. Yetzirah también es... Ah, quítale la N. Okay. Yetzirah también significa creación, pero a diferencia de la Bria, la Yetzirah es la conjunción de el trabajo manual, yo de mano, y el trabajo mental. La Yetzirah tiene que ver con el crear con inspiración. Pues esta, Dime. no, bueno, está flechando, pero es esta unión, como seguir este camino, ¿no? Primero el pensamiento, luego hacer con las manos y llegamos a esta combinación que pertenece a tanto el pensamiento como a la acción. Exactamente. Entonces, el verbo en pasado, ¿cómo sería el verbo en pasado, Angélica? Yatzar. Exactamente. Yatzar lo vamos a traducir entonces como creó, pero ya no es un creó como este de acá, como un dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Un yatzar ya hace referencia a Dios se sentó, contempló toda su creación hasta ese momento, toda su bría y toda su hacía, y entonces interiorizó y reflexionó y dijo, hagamos a un humano a nuestra imagen y semejanza, para que así él señoree lo creado. Entonces, en ese momento, cuando Dios decide crear al ser humano con un propósito en particular, es cuando ocurre el acto de la Yetzirah. Es creación y, como decía Fernando, es artesanía al mismo tiempo. Y por eso, entonces, a Dios, al Eterno, también le podemos llamar Yotzer. La palabra Yotzer, además, tiene una... Le voy a cambiar porque en español también tenemos esa diferencia. Creativo. Una cosa es ser un creador, pero otra cosa es ser alguien creativo. Porque alguien creativo pone en marcha la mano y la razón. Pero además, en este caso, el Eterno también puso en juego la justicia. Es, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza con
un fin justo, con un fin determinado. Dime, Ulises. No puede quitar el mute. ¿Por qué aquí se maneja en plural la frase? ¿En dónde? Cuando dices hagamos. Ah, porque así bien, bueno, no sé cómo vengan en las traducciones, pero en hebreo viene directamente en Génesis. De hecho, también viene en plural. En las que yo he leído, también ¿Sí? viene en plural. Muy bien. ¿Por qué? Cuando Dios quiere crear al humano, Él dice, hagamos a la imagen, naase et Adam bedemutenu uquetzalmenu. La terminación nu siempre va a hacer referencia a nosotros. Y aquí viene siempre nu, siempre que ustedes ven una palabra que acaba en nu, es nosotros. El tema es, o la pregunta es, ¿con quién habla Dios en el momento previo a la Yetzirah, previo a la creación del humano con propósito? Y la respuesta es, hay dos posibles respuestas. La primera respuesta es que Dios le habla a toda la Bria y a toda la Asia. O sea, Dios en su acto creativo, en su Yotzer, hace partícipes de la Yetzirah a la luz, a los cielos, a los mares, a los peces ya creados, a la behemá, a las bestias, porque de hecho les dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza para que a ustedes los cuide, para que ustedes los guíe. Era como dibujar, porque finalmente el ser humano, una vez creado Adán y dada su mujer Eva, ellos tienen una función como de pastores. Su función era nombrar a cada cosa de la creación según su naturaleza y su especie. Y cuidar que se apegaran a la naturaleza de su creación. Entonces, esa es la primera referencia o la primera interpretación. Dios hace partícipe a la otra Bria y a la otra Asia de su creación, y como la creación también es Dios, por eso dice, creemos todos juntos al humano a nuestra imagen y semejanza. Ahora, aquí hay que entender que como el Eterno no tenía una forma física, cuando hablamos de su imagen y semejanza, estamos asumiendo que los seres humanos fuimos creados de acuerdo a su esencia. No sé si ustedes han escuchado algo sobre los 13 atributos de Dios. Algo así. Ok, entonces, ese demut y ese tselem, esa imagen y esa semejanza, harían referencia a eso, a los seres humanos fuimos creados de acuerdo a los 13 atributos, a aquello con lo que podemos medir o caracterizar al Eterno. Y la manera en la que podemos caracterizarlo es de acuerdo a sus atributos de bondad. Esa es una. Otra es que Dios le habla a otra de su creación, de su bría, pero que estaba, no me gusta utilizar esas palabras, pero digamos, estaba a su nivel. Y le estaba, esta es una interpretación más como acá, de la época de la Mishnah y del medievo. Se habla de que Dios le habla a sus ángeles.
a sus ayudantes. La palabra malaj, ángel, significa enviado. Malaj. Malaj. Es el enviado. Y de la palabra malaj, ángel, enviado, tenemos también la palabra melaja, que es la misión. Dios tiene a toda esta serie de ayudantes, que son sus ángeles, porque ellos son enviados a la tierra con una melajá, con una misión, con una función en particular. Podemos hablar, por ejemplo, de cuál es la melajá del Eterno. La melajá del Eterno es ser creador. De hecho, así empieza Génesis 2. Génesis 2 empieza, y una vez que el Eterno hubo concluido su labor, al sexto día, en el séptimo, el Eterno se sentó, observó su creación y entonces decidió descansar. Ese es el significado profundo, digamos, de Shabbat. Shabbat es el cesar toda tu actividad, pero no es cualquier actividad, es la actividad para la que fuiste enviado a la tierra. Entonces, otra opción, como les decía, es que Dios habla en plural en el momento de la Yetzirah, porque se dirige a lo mejor no a la creación o a la CIA, sino se está dirigiendo a sus ayudantes, a los ángeles. Esa es la segunda, y hay una tercera, bueno, dudas con la segunda, con la primera y la segunda interpretación de por qué creemos al humano a nuestra imagen y semejanza. No, yo no. Ok, y hay una tercera que tiene que ver con el nombre, el nombre propiamente de Dios. Y este sería, digo, a mi parecer, yo creo que es el argumento menos fuerte, porque es un argumento no interpretativo, sino hace referencia a características literarias. O sea, es un fenómeno que se revisa desde la teoría literaria, desde el estilo de escritura del texto bíblico. Todo el texto bíblico utiliza una serie de herramientas técnicas a nivel de redacción para dar a entender una cosa, tal vez diciendo otra. Y una de las figuras retóricas que más utiliza el texto bíblico, aquí ya me estoy saliendo completamente de la parte religiosa y me meto a una parte más técnica. Una de las figuras retóricas más socorridas a lo largo de todo el texto bíblico de Torá, de Pentateuco, de profetas, de hagiógrafos, es un tipo de metáfora que se llama hipérbole. La hipérbole en el texto poético se utiliza para dar a entender un concepto con su idea contraria. Normalmente en la hipérbole vamos a describir el bien en función del mal. En la hipérbole vamos a explicar el amor partiendo del odio. Entonces, una de las hipérboles más interesantes del texto bíblico es expresar la unicidad y la naturaleza
del Eterno como uno solo, como solo hay un Dios y es el único, utilizando su nombre en forma plural. Para esto, para esta figura retórica, se utiliza la forma Elohim. Elohim. La palabra Elohim, que es después de Yod, Hei, Vav, Hei, del tetragramatón, es la palabra que es el nombre de Dios que más se utiliza para referirse a él, Elohim. Pero algo muy característico es que la palabra Elohim, gramaticalmente o morfológicamente, está en plural. Elohim se llama, o esta palabra se conoce también como plural majestático. ¿Qué es el plural majestático? Es un plural que sirve para referirme a un objeto, pero ese objeto es el número uno, es el más importante, es el mejor o es el único. Y para exagerar o para resaltar esa individualidad, utilizamos el plural. Viene de fusionar la palabra el, Dios, plus Elim, dioses. Y no sé si le suene cuando hablamos de Dios de dioses o Melech, Melachim. En esto, si no me equivoco, es algo común en los evangelios. Yo no conozco los evangelios, me tengo que poner a estudiar en algún momento, pero me parece que a Jesús así le dijeron le pusieron los romanos, ¿no? Rey de Reyes. Exacto. Sí, los nuevos evangelios está muy socorrida esta oración. Exactamente. Entonces, Melech, Melachim. Eso significa rey de reyes. Melech, Melachim. Bueno, le voy a poner aquí un conector que es el artículo. De hecho, de ahí viene derivado el Melquisedec, ¿no? Que se nombra en uno de los pasajes. Bueno, Melquisedec es el rey de la justicia. O rey de paz, ¿no? También lo traduce. También, exactamente. Y de ahí viene, de una vez te lo pongo para que, es Melech plus Sedec. Melech, Sedec, Melquisedec. Es un cohete lo de los puntitos. Entonces, ahí está, Melquisedec. Entonces, rey de justicia, rey de paz, porque la justicia trae la paz. Entonces, Melech HaMelachim hace referencia al rey de reyes, o sea, el rey más importante, el rey único y verdadero, el rey, el mero mero, ¿no? Entonces, en español también utilizamos esta herramienta. Podemos decir el libro de libros. La Biblia es el libro de libros. O sea, la Biblia es el libro más importante. La mujer de las mujeres, ¿no? Entonces, como mi madre es la mujer de las mujeres, ¿no? Mi madre es la mejor mujer. Entonces, el Elim es como si dijéramos Dios de dioses. Y el plus Elim se fusionó a Elohim, el Dios de dioses.
Entonces, cuando el Eterno, bueno, les repito, esta interpretación ya no es religiosa, es una interpretación más desde los fenómenos literarios que se pueden observar dentro del texto. Muchos críticos del texto bíblico hacen referencia a que el autor de la Torá, seguramente Moisés, utilizó la forma hagamos en plural para reafirmar el poder de Dios como Él uno solo, pero utiliza una forma plural. Entonces, esas serían las tres razones por las que podría aparecer por ahí la forma en plural, cuando realmente quien hizo la creación, quien fue el creativo, el que nos creó allá nosotros los seres humanos como Yetzirah, con las manos, pero también con la mente, y al mismo tiempo con un fin justo, fue uno solo y fue el Eterno. Me cansé. ¿Dudas? Excelente, perfecto. No, yo ninguna duda, voy bastante bien. Aprovechando la parte de la lectoescritura, con estos ejercicios quedó un poquito más claro la parte de leer y de escribir, Ulises. Viste que ya yo creo, Ulises, que le tienes que perder miedo a la lectoescritura. Entonces, definitivamente me quedó más claro, más sí, más claro, y como dices, a lo mejor es ese temor, ¿no? De comenzar a escribir y a leerlo. Pero sí, mucho más claro. Entonces, por favor, nada de miedos, para eso yo estoy aquí, si nos equivocamos, pues volvemos a explicarlo, no pasa nada. Otra de las cosas, bueno, ya se fue Fernando, pero a mí lo que me interesaba cuando empecé con esta explicación es que viéramos que no necesariamente una raíz va a generar sustantivos o verbos o adjetivos que están relacionados en español. Como lo vimos, por ejemplo, con la palabra panim. Panim, Angélica, es que estábamos viendo que que el verbo paná significa dirigirse. Y porque creo que con con Joab estaban viendo un versículo de, ¿qué era? De Crónicas, ¿no? Sí, Ulises. Segunda de Crónicas 3:4. Esa. Entonces, ahí viene una palabra que es pnei haorej. Y de hecho, la palabra pnei, esa se la van a encontrar por todos lados. Es una palabra bien muy socorrida. Entonces, la palabra pnei se deriva de paná. Paná significa dirigirse o se dirigió. Sin embargo, pnei lo van a encontrar en el diccionario como cara o faz. Y aquí es donde de repente como que nuestro cerebrito puede decir, a ver, espérate tantito. Puedo entender que Bará sea él creó y Boré es el creador. Pues es como en español, cambió solamente la terminación, ¿no? Entonces vemos que en el caso de Bará, Boré y Bria, como en español, la raíz se conserva. Creó, creador y creación. Pero puede ocurrir el caso donde esto ya no sea así. ¿Por qué? Porque en hebreo, a diferencia de en español, todo concepto siempre se va a derivar de una raíz de 3 consonantes y esas raíces generalmente van a ser verbos, porque lo más importante en la cosmovisión hebrea es la acción. Yo soy
profesor, porque para ser profesor primero tuve que ejercer el profesorado. Y para ejercer el profesorado tuve que enseñar. Entonces, si nos vamos al hebreo, yo enseñé, por lo tanto eso me convierte en un enseñador y ejerzo la enseñanza. En español tenemos ahí un quiebre con las palabras, porque la palabra enseñador no existe. Al enseñador se le dice, por razones etimológicas históricas, maestro, profesor, instructor, pero nada relacionado con la idea de enseña. Entonces, normalmente en hebreo esto sí va a ocurrir, pero al momento de traducir puede haber roturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos el verbo asá, hizo, el que hizo es un osé. Esta no tiene traducción al español, porque en español no tenemos el hacedor, pero podríamos decir que un osé, pues es un artista, es un alfarero, es alguien que hace cosas con las manos. Y tendríamos al final así ya. Así ya lo podrías encontrar como creación, pero tanto Ulises como Fernando, pues me dieron una mejor idea de cómo traducirlo, que era alfarero o artista o artesanía. Entonces, si regresamos a la palabra panim o pnei, decimos que pnei o panim se deriva del verbo paná, porque la faz o la cara de un objeto es lo que se dirige hacia ti, es lo que te da la cara. Entonces, la superficie del agua, la faz de las aguas, es lo que de las aguas se dirige hacia ti. Y esto es mi panim, esto es mi rostro, esto es mi cara, porque esto es lo primero que se va a dirigir de mí hacia ustedes. Entonces ahí vamos a tener que empezar a switchear nuestra cosmovisión del español y siempre pensar en función de una acción, de un hacer. ¿Dudas? Yo no, todo bien. Ok, Angélica. No, voy entendiendo. ¿Sí? ¿Poco a poquito? Sí, ¿No sí, hablé en chino mandarín? no. Ok, entonces, bueno. Ah, bueno, sí. Ah, ya Sí. la quito. Ah, no, no, ahorita Ya lo quito. Ajá. ahorita lo regresamos. Ahí está. Ok. Por ejemplo, en la gematria, por ejemplo, en Yetzirah, no se incluye la yod que hace como i y la hey. Se hace en función de crear. Exactamente. Tendría que ser en función de crear porque esta I a veces no la vamos a escribir. Puede ser que la desaparezcamos y se indique solamente con un puntito. Y, por ejemplo, es que como en el hebreo moderno no usan las vocales así, esos, ¿verdad? Que son muy útiles a uno que está aprendiendo. Por ejemplo, si una palabra trae yatzar y yotzer, cómo lo contextualizo es? ¿Cómo diferencio yo eso? Porque uno se puede confundir o será con función al contexto. Va a depender del contexto, va a depender de lo que yo quiera decir. Si yo quiero decir, bueno, es que esas son de las cosas bonitas. Bueno, yo digo que son las cosas bonitas del hebreo moderno. No se vayan a escandalizar con lo que sigue. Realmente, y ya medio lo había platicado, igual esto va a ser como sorprendente para ti, Ulises. El hebreo, como sistema de lengua, sus verbos solamente expresan dos
aspectos. Los verbos en hebreo no tienen tiempos verbales. No es como el español, donde sí tenemos como bien claro qué es presente, pasado, futuro. Y dentro del pasado, pues tienes el pasado del pluscuamperfecto, el pasado perfecto, el copretérito, todas esas cosas extrañas. O sea, a nosotros sí nos queda claro decir, yo había comido, yo comí, yo comía, yo he comido. Son muchas acciones en el pasado, porque en español sí tenemos tiempos verbales. Sin embargo, en el hebreo no hay tiempos verbales, lo que hay es aspecto verbal. Y el hebreo clásico solamente tenía dos aspectos. El aspecto es la forma del verbo que describe el estado final de la acción. O sea, en hebreo hay el verbo terminado, concluido, eso se llama aspecto perfectivo. Y está otro aspecto que se llama imperfecto. Como su nombre lo dice, el verbo no está terminado y no está concluido. A lo mejor ni siquiera se ha empezado. Entonces, en el perfectivo hay una acción terminada, un resultado inalterable. Lo roto, roto está. Ya se rompió, no podemos volverlo a armar. Y el imperfecto es algo que ha de romperse o que se romperá en una serie de diferentes posibles resultados. Entonces, el hebreo clásico solamente tenía eso. Si ustedes leen la Torá o cualquier texto bíblico, se van a encontrar con verbos o solo en perfectivo, algo que se parece a nuestro pasado, o solo en verbos en imperfectivo, algo que se parece a nuestro futuro. O sea, en hebreo solamente hay lo que fue y lo que será, lo que creó y lo que creará Dios, lo que vino y lo que vendrá. No existía como tal un presente. Existían las palabras que describían a las personas haciendo las cosas en este momento, que son las formas OE. Boré es el creador, porque cuando el creador es creador, está creando. Ose es el hacedor, porque cuando alguien hace algo, está haciendo esa actividad. Entonces, a esa forma en hebreo antiguo se le llamaba agentivo. Los agentivos en español los reconocemos porque acaban con or. Como escribe, el agentivo es escritor. El escritor es el que escribe. Lector, el lector es el que está escribiendo. Cantor, que no existe cantor, lo cambiamos a cantante, es el que está cantando. Entonces, todos los que el cantor, el escritor, el lector, el creador, en hebreo los caracterizábamos porque siempre hacían la forma OE. Yotzer es el creativo, el que está creando en este momento con mano y con pensamiento. Ose es el hacedor. Boré es el creador. ¿Qué pasó? Que el hebreo hace 250 años se revive, se vuelve a utilizar en la vida cotidiana y entonces dijeron los hablantes de hace 100 años, pero no tenemos una palabra para decir que yo hago. Y alguien muy ingenioso dice, sí tenemos una palabra, es osé. Osé es la palabra que describe a la persona que está haciendo las cosas en este momento. Entonces, se tomó el agentivo, las formas agentivas del hebreo bíblico y se hicieron presente en hebreo moderno. ¿Cómo sé cuándo voy a utilizar un osé y no un asá? Pues depende del tiempo.
Si me quiero referir a que yo estoy haciendo algo en este momento, entonces voy a decir ani ose. Yo soy hacedor de algo. Pero si quiero decirlo en pasado, entonces ya no digo ose, digo asa. Ani ose akshav. Yo hago ahora algo. Dani asa. Dani lo hizo. En hebreo moderno, además, siempre se escribe la vav. Y es ahí donde Angélica, después de mi chorote, que espero no te haya confundido más, sabemos cuando una palabra está en presente o está en pasado. Si el verbo no tiene vav, asumimos que es, voy a borrar, Si el verbo no tiene vav, asumo que es pasado. Y entonces ya sé que es hu bara. Él creó. Pero si le ponemos una vav, entonces en automático sé que el verbo está en presente. Y es él está creando. Jubore, jubara. Ju, Rafa. Como Rafael, el nombre. Ju Rafa, él sanó a alguien más. Él curó. Ju, estoy diciendo faltas de ortografía horribles. Ok, Ju Rafa, él cuidó, él sanó a alguien más. Ju Rofe, él cura en este momento a alguien más. Rofe también significa doctor, médico. ¿Te acuerdas de este verbo, Angélica? Ya no me acuerdo. Natán. Ay, pero, dio. Muy bien. En presente será noten. Él da. Pero esto ya se dio después de ya lo moderno, para poder incluir el presente. Exactamente, esto ya es el moderno. Entonces, si en moderno yo no veo la vav, luego sé A. Eso lo tengo que leer AA. Si veo la vav, entonces lo leo OE. La ventaja que tú tienes en hebreo bíblico es que en hebreo bíblico toda la vida va a haber puntitos, siempre. Por dicha. Exacto. Ahora te voy a decir algo. En la medida en la que tú sigas estudiando más hebreo, va a llegar un momento en el que los puntitos te van a empezar a estorbar. Tú solita te vas a dar cuenta y te vas a dar, o sea, tú un día te vas a gritar y vas a decir, ay, estoy leyendo sin puntitos, y no te vas a dar cuenta. Pero es un proceso. Lento, pero seguro. Dime, Ulises. O sea que ya en un futuro próximo, en automático vamos a saber cuáles son las vocales sin tener esas puntuaciones que las marcan. Exactamente. ¿Por qué? Porque el hebreo funciona con un sistema fijo de vocalizaciones. La vocalización o la rima, para no hacerlo más, más amigable, el patrón fonético o la rima determina el tipo de palabra con el que estás trabajando. Por ejemplo, la rima AA siempre determina verbos en pasado.
Siempre. Y esos verbos que hicieron su pasado en AA van a ser su presente en la forma OE. Luego, si a ese OE tú le cambias a AU, haces el adjetivo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner justo el que tiene ahí. El que tienen ahí. Natán. Ajal. Yatzar. Ahorita les pongo las traducciones. Natán, Ajal, Yatzar, Amar y Kará, por ejemplo, que son verbos de creación. Y Ra'a. Tengo entonces Natán, Ajal, Yatzar, Amar, Kará, Ra'a, y voy a poner otro más, Ahab. Entonces, ¿qué significan? Solamente porque son AA, todos ellos, entonces es dio, comió, creó, dijo, llamó, vio, amó. Bien, ya viste que se cumple el modelo de arriba. Todos los verbos en AA hacen el pasado. Natán, Ajal, Yatzar, Amar, Kará, Ra'a, Ahab. Riman. Entonces, les puedo decir ahorita, el 80% de los verbos hacen su pasado así. Natán, Ajal, Yatzar, Amar, Kará, Ra'a, Ahab. Con el tiempo, sabes que siempre el verbo va a funcionar AA. Pero ahora, a ver ustedes solitos. ¿Cómo harían el verbo dio? ¿Qué cambiarían? Solamente la vocal. Entonces, Natán se convierte en noten y ya es da. Ajal se convierte en ogel y ya es come. Yatzar se convierte en yotzer. Crea. Amar se convierte en omer. Dice. Kara se convierte en core. Llama. Ra'a se convierte en roe. Ve. Ahab se convierte en ohev. Ama. Entonces todos son OE. Nata, AA pasado, OE presente. Natán, noten. Ajal, ogel.
yatzar, yotzer, amar, omer, kara, kore, ra'a, ro'e, ahav, ohev. Y para irnos a cenar, vean que voy a hacer el adjetivo. Para hablar de lo dado, quito la vocal AA. Ay. No. No. Perdón. Vamos a quitar la vocal. AA, porque recordemos que AA es pasar. Y entonces, ahora vamos a poner la vocalización AU para hacer el adjetivo. Exactamente, muy bien. Natún. Natán dio. Noten da. Natún dado. El alma dada, por ejemplo. El regalo dado. Exactamente. Ajal comió, ojel come, ajul. Comido. El fruto comido o consumido. Ya sur. Creado. ¿Cómo sería dicho? Amor. Exactamente. Llamado. Caru. Muy bien. Caru. Visto. Raúl. Ajá, Raúl, y aquí vamos a tener, con esto me pueden odiar. A veces hay raíces que son débiles y entonces, por ejemplo, la G se convierte en una yod. Raúl. Raúl significa visto, pero también significa adecuado, porque lo adecuado es algo que es bueno a la vista. Y la última. Ajú. Exactamente, ajú. Por ejemplo, ustedes le podrías, por ejemplo, tú, Angélica, cuando tengas novio, ¿tienes novio? No sé, ya estoy de metiche, perdón, no sé qué responder. Cuando tengas novio, o si ya tienes novio, le puedes decir, ajú, querido, amado. De cariño. De cariño, sí, 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 sí. Y dices, si tienes esposa o novia, o incluso también a tus hijos, le puedes decir a tu hijo, ahuv, y a tu hija, ahuvá. El femenino y masculino. Bueno, no, para el femenino hay que agregar ¿qué? La G. La G. Y agregarle la A al anterior. Exactamente. Ahuvá, esa es amada. Ahuv es amada. ¿Sí? ¿Con esto queda claro, Angélica? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, es que son crisis existenciales que le pasan a uno en esos momentos de duda. exacto. No, está bien. Digo, vamos empezando, vamos muy bien y hay que seguir así, hay que seguir con las tareas. Tu tarea, como te lo dije, muy bien hecha. ¿Tienes alguna duda de las anotaciones que te puse? No. Yo no sé de qué es que seguro no puse atención que en espada era femenino y entonces seguro por eso me confundí. Sí, esas palabras nos van a sacar canas verdes, ¿eh?
Es como en todas Hasta las, moradas y grises y de todos colores. es como en todas las lenguas. Aunque la regla nos diga, por ejemplo, en español nos dicen todas las palabras que acaban en o son masculinas. Libro, niño, maestro. Pero, ¿qué pasa con mano? O agua. O agua, exacto, ¿no? Entonces, agua acaba, Es decimos el agua, pero acaba en A, y entonces es como de... Entonces, Sí. en todas las lenguas vamos a tener esos detallitos. Muy bien. Oye, ¿y el lenguaje inclusivo no ha afectado al hebreo con esto de Ay, no, 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 compañere y no, no, no. Y no, ay, no, eso es como, ¿cómo se les ocurre inventar eso si ya la lengua está así, no se puede cambiar? Y en las otras lenguas no existe. O sea, no sé de dónde sacan eso. en el próximo cambio del hebreo más moderno ya va a ser el como adjetivo, ¿no? No, por el amor de Dios. Bueno, No, no, les voy a no. decir, en hebreo hay una cosa que se llama plural inclusivo. Eh, pero a mí no me gusta mucho el nombre. De hecho, me gusta más la idea o afirmar que el plural masculino no existe. ¿Por qué? Porque las palabras en plural masculino en automático incluyen individuos masculinos y femeninos. Como el nosotros, ¿no? En español. Ajá, como en español nosotros, pues. O bueno, es que en español tenemos o no, como ustedes. Cuando tú dices ustedes, pues puede ser ustedes hombres o ustedes mujeres. Ese sí es un inclusivo, pero no es que sea inclusivo, sino es un genérico, es como un plural que incluye hombres y mujeres. Digo, en España pues todavía utilizan el vosotros y vosotras, pero nosotros acá en América Latina pues no tenemos ese, tenemos el ustedes, que es ustedes todos. Muy bien, ¿dudas? No, ninguna. Perfecto, pues eso es lo que... Todas, pero ahí vamos. Ahí vamos, ya vamos, ya hoy te ayudó más, ¿verdad, Ulises? Ya te sientes Bastante, más, bastante más. Ok, pues cualquier duda, por favor, ahí estoy al pendiente. También, Angélica, no duden en preguntarme. Si me duermo temprano, perdón, estaba cansado ayer, No, no se preocupe. pero ya ves que hoy contesté. Sí. Vámonos a cenar. En un ratito subo el video y hay unos mensajitos. Mando al grupo. Ok, profe, más bien muchísimas gracias. Y no se preocupe, no se preocupe. Ok, muy bien. Buenas noches, Ulises. Nos vemos la semana que entra. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Bye. Hasta luego. Chao, provecho. Igual.